Gracias, presidente. Los fotógrafos y camarógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrados. Señor secretario, podemos proceder. Gracias, presidente. Asimismo, se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de una presunta víctima propuesta por su representante, la declaración de un testigo propuesto por el Estado y la declaración de una perita propuesta por los representantes de las presuntas víctimas. Asimismo, se escucharán los alegatos finales orales de los representantes y el Estado, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está compuesta por el señor Paulo Sergio Piñeiro, comisionado, Elizabeth Abimerchet, secretaria ejecutiva adjunta, y Silvia Serrano, asesora. La representación de las presuntas víctimas está compuesta por el señor Luis Manuel Aguilera Peñalver, de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado de Aragua, Viviana Kristisevich, Ariela Peralta, Francisco Quintana y Anet Martínez Orabona de Segil, Liliana Ortega Mendoza de Cofavic y Willy Chang de Cofavic. La representación de la República Bolivariana de Venezuela está compuesta por el señor Germán Saltrón Negretti, agente del Estado para los Derechos Humanos, y Noreví Cortés, abogada, agente del Estado para los Derechos Humanos. De conformidad con el artículo 51 del reglamento de la Corte, esta escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, quien hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier otro asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará a las presuntas víctimas y al testigo, quienes podrán ser interrogados por los representantes y el Estado en los tiempos previamente acordados. Además, la Corte escuchará la declaración de una perita, quien luego de su exposición inicial podrá ser interrogada por los representantes y por el Estado en los tiempos previamente acordados. Finalmente, los representantes y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, y la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se solicita a los comparecientes que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, entonces, doy la palabra a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la presentación del caso. Señor comisionado Pablo Sergio Piñeiro, tiene usted la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente, señores jueces, señoras jueces, distinguidos representantes da República Bolivariana de Venezuela, distinguidos representantes de las víctimas. La Comisión y la Corte han analizado varios casos de ejecuciones extrajudiciales. Este caso se distingue por varias particularidades que la Comisión desea destacar en la presente audiencia. El presente caso se trata de una secuencia de hechos en perjuicio de diferentes miembros de la familia Barrios en el estado Aragua. El 28 de agosto de 1998 fue ejecutado extrajudicialmente Benito Barrios,
A partir desse momento se activou uma ola imparável de violência, persecução e desprotecção contra toda a família, que a lo largo de esses 13 anos, ha cobrado a vida também de Narciso, Luis Alberto, El Niño Rigoberto, Oscar José, Vilmer José e Juan José Barrios. Además, se han cometido atentados, allanamientos e detenções ilegais e arbitrárias, e uma série de ameaças e hostigamientos contra a vida e integridade de los miembros de la familia Barrios. Todos estos hechos responden a un hilo conductor en el cual se profieren amenazas que finalmente se materializan aparentemente como forma de silenciamiento de testigos que han presenciado la muerte o las amenazas en contra de sus familiares. Essa violência se ha venido multiplicando e reproduzindo em la medida em que o Estado venezolano não ha dado respostas efectivas. La falta de resposta tiene diferentes aristas e inclui el nível local, nacional e interamericano. Assim, Venezuela não ha dispuesto medida alguna de controle del abuso policial en la zona, não ha investigado sério diligentemente os hechos del presente caso e ha venido incumpliendo durante mais de 7 anos as medidas cautelares e provisionais. Esse caso constitui a primeira oportunidade para que a Corte Interamericana se pronuncie sobre hechos que reflejam um contexto conhecido por la Comisión e reconhecido por várias autoridades estatais de recusações extrajudiciais por parte de policías regionais em Venezuela. Os primeiros hechos del caso iniciaram como um reflejo deste contexto. Sin embargo, com o transcurso del tiempo, el caso ha adquirido diferentes e trágicas conotações e uma magnitude que ha legado a impedir incluso o normal desarrollo del presente trâmite interamericano. As vítimas desse caso acudiram ao sistema interamericano por la falta de justiça ante a recusação extrajudicial de 2 membros da família. Durante o trâmite del caso ante os órgãos do sistema, han perdido a vida 5 membros mais, o último el passado 28 de maio de 2011, antes de que pudiera rendir aqui sua declaração ante esse tribunal. Tanto a Comissão como a Corte han activado todos os mecanismos existentes de proteção, los quais han sido sistematicamente desconhecidos por el Estado, permitiendo assim a materialização das ameaças proferidas por seus funcionários policiais. Al dia de hoje, os membros da família que aún se encontram com vida se mantêm em um estado de extrema desproteção e vulnerabilidade, situação que impediu que vários de eles participaram no presente processo ante a Corte Interamericana. A Comissão solicita que a Corte, em sua análise, declare a responsabilidade do Estado por el desconhecimento integral de los estándares interamericanos en el presente caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado Pablo Sergio Piñeiro. Hecha pues la introducción del caso, pasaríamos ya a examinar a los primeros declarantes y por eso le pido al señor secretario que se sirva a llamar a declarar a la presunta víctima que nos acompañará al inicio de esta audiencia. Por favor. Gracias, presidente. Eloísa Barrios. Buenas tardes. Solicito a la declarante manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre, Eloísa Barrios. Nacionalidad. Venezolana. Lugar de residencia. Venezuela, en el estado Aragua. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa a la declarante que fue citada por la Corte para pronunciarse sobre las supuestas circunstancias que rodearon la muerte de sus hermanos y sobrinos,
así como de las alegadas violaciones de las cuales habría sido víctima y aquellas supuestamente cometidas en contra de su familia. Las acciones emprendidas para la búsqueda de justicia y la respuesta de las autoridades estatales. El supuesto sufrimiento que las alegadas violaciones y su impunidad habrían causado en su familia, en particular el alegado impacto que el asesinato de sus familiares y las constantes amenazas habrían generado en su persona, vida familiar y proyecto de vida, así como sobre las alegadas detenciones ilegales de su hijo Víctor Daniel Cabrera Barrios, ocurridas en junio de 2009. Se informa a la declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictamen rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes, doña Eloísa Barrios. Buenas tardes. Bienvenida a esta audiencia y a este tribunal, y gracias por comparecer ante esta citación que le ha sido hecha. En primer lugar, como usted ya ha sido informada, se producirán las preguntas que podrán hacer los representantes de las presuntas víctimas, luego podrá hacer lo mismo la representación del Estado y eventualmente juezas o jueces también podrían hacer algunas preguntas. Sin más introducción, le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas, preguntándole a la doctora Ariela Peralta quién haría el interrogatorio. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para esta honorable corte. Las preguntas las va a realizar el doctor Francisco Quintana de Segil. Adelante, doctor Quintana. Gracias, buenas tardes, su señoría, buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes, señora Eloísa. Buenas tardes. ¿Podría comentarnos cuántos hermanos y hermanas conformaban la familia Barrios? La familia Barrios estaba conformada por 12 hermanos, de lo cual 4 han sido asesinados. Gracias. ¿Y dónde vivían sus hermanos y hermanas antes de que muriera su primer hermano Benito Antonio Barrios? Vivían en la población de Guanayén, al sur del estado Aragua. ¿Y a qué se dedicaba la familia? ¿Cuál era su actividad principal, señora Eloísa? Los miembros de mi familia se dedicaban al trabajar la agricultura, que es la única fuente de trabajo que hay en esa población de Guanayén, ya que ahí no hay empresa, y entonces se trabaja es puro la agricultura. Gracias. Y ahí trabajaban mis familiares, los miembros de mi familia. Sí, señora Eloísa. ¿Y cómo era la relación de la familia Barrios cuando todos vivían en Guanayén? ¿Cómo eran sus reuniones familiares? Bueno, éramos los 2 hermanos, éramos muy unidos, siempre en temporadas de Navidad, Carnaval, Semana Santa, nos reuníamos, compartíamos, nos reuníamos siempre en la casa de mi mamá y siempre así estábamos muy unidos y compartíamos esas temporadas, pero ya no puede ser así. Sí, señora Eloísa. ¿Y podría usted explicar a esta honorable corte cuándo comenzó la persecución en contra de sus hermanos y cómo fue evolucionando? La persecución empezó en el año 98, cuando a mi hermano Benito lo sacaron de su vivienda, funcionario de la policía del estado Aragua, y después ese otro día apareció muerto en la población de Barbacoa, en la Medicatura, y nos enteramos que había muerto por una persona de la funeraria que fueron buscando la familia Barrio para que fueran a reconocer el cuerpo de Benito.
Ahí empezó todo el acoso.